En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 5 del verso 21 al 43. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró ante sus pies suplicándole: mi hija está agonizando. Ven y impon tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaba en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba ahí una mujer que padecía de derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar aunque sea solo su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto: unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talika Kumi, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. Qué estupor más grande, quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie, y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos en la fe? Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Hoy domingo, Día del Señor. Si usted es nuevo en nuestro canal, le damos la cordial bienvenida. Bienvenido, Nueva Vida en Cristo. Le da la bienvenida. Un abrazo a la distancia. Que Dios me lo bendiga, que Dios me los guarde y me los protege. Hoy compartimos el Evangelio de San Marcos, que está tomado en el capítulo 5, del verso 21 al 23. Qué hermoso Evangelio. Un Evangelio muy hermoso que nos habla de 3 clases de fe. Un Evangelio centrado en la fe, un Evangelio centrado en los milagros. La fe de la muchedumbre, la fe de Jairo y la fe de la hemorroisa, la mujer que llevaba 12 años con una enfermedad, que había gastado todo su dinero, que había visitado muchos médicos y que no había encontrado sanación. Hoy nos enseña la palabra sobre nuestra fe. Cuando Jairo ve a su hija agonizando, dice, en la enfermedad, agonizando, va en busca del Señor. Un oficial, un hombre, uno que trabajaba para la sociedad, uno de aquellos, fíjese bien, de la sinagoga. Esas personas se burlaban de Jesús, no creían en Jesús. Y hasta en el Evangelio de aquí nos dice que ellos todavía se burlaban de Jesús. Fíjese bien cómo lo dice la palabra del Señor.
que se burlaban de Jesús cuando Jesús les hablaba, les enseñaba, los enseñaba con autoridad. Y hoy Jairo nos enseña que él busca a Jesús. Mire, Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. Una gran muchedumbre seguía a Jesús. Una muchedumbre que tenía una fe inmadura. Una muchedumbre que participaba en la Eucaristía, porque dice lo acompañaban a él, que participa hoy en la Eucaristía, que participa en las oraciones, que participa en todas partes, retiros que hay dentro de la iglesia, pero que tienen una fe inmadura todavía. Por eso dice, en eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró ante sus pies, suplicándole. Como un oficial, como un hombre de alta sociedad, por decir así, alta categoría, va y se doblega ante Jesús, dobla las rodillas, se postra ante el Señor, dice, y le suplica, fíjese bien, le suplica. Eso quiere decir que nosotros como padres de familia y mayormente como cristianos debemos de buscar al Señor para pedir por nosotros, por nuestros hijos y por una sociedad, por una muchedumbre de una fe inmadura que cree en Jesús mientras está dentro de la iglesia, mientras está en oración, pero al salir de ella dejan de creer. Y hoy Jairo nos enseña que nosotros debemos de buscar al Señor y rogar al Señor a través de la oración por nuestros hijos, aquellos hijos que están en las calles, aquellos hijos que están en las drogas, aquellos hijos que están en el alcohol, en la prostitución. Debemos de buscar al Señor y pedir por ellos. Jairo nos enseña, un oficial, un hombre que vivía, que participaba en la sinagoga, que estaba dentro de la sinagoga. Busca al Señor. Eso quiere decir que nosotros debemos de preocuparnos por nuestros hijos y que no hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible. La fe que hoy Jesús nos enseña con Jairo, fíjese bien, que insiste en un ruego, se arrodilla. ¿Qué fe la de Jairo? Jairo tenía fe y por eso busca al Señor, creía en el Señor y por eso lo busca. Entonces, por eso dice, mi hija está agonizando, ven y impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo, estaba en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba ahí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hace 12 años. Por eso el Evangelio nos enseña de 3 clases de fe. La fe de la muchedumbre, una fe inmadura, una fe que le dice a Jairo, ya no molestes más al maestro, ya tu hija murió, ya no se puede hacer nada. Y una fe de Jairo que persiste, que dobla sus rodillas y que le pide, le suplica al Señor, ora al Señor para que Él imponga sus manos sobre su hija, para que se mejore y siga viviendo. Y una fe de la mujer que había vivido 12 años con un derrame de sangre, que había visitado muchos médicos, que había gastado mucho dinero, fíjese bien. Esa fe de esa mujer al escuchar, fíjese, al escuchar de Jesús, oiga, escuchó hablar de Jesús, escuchó hablar de la palabra de Dios y creyó en el Señor. Eso nos enseña que nosotros en la vida ponemos primero nuestra confianza y nuestra fe en las cosas terrenales, en las cosas materiales, en el ser humano. Muchas veces gastamos, nos preocupamos, buscamos los médicos, buscamos medicina, buscamos todo. Y de último, si hay tiempo, nos acercamos al Señor. Esto es lo que el Evangelio nos enseña, cómo hay personas que en la agonía de la muerte cambia de fe.
Y la fe que ha escuchado, la fe que ha vivido de la palabra, la fe que ha traído de la iglesia, de que Jesucristo nos ha enseñado, la cambia muchas veces. Es triste y lamentable cuando nuestros enfermos, nuestros vecinos, nuestros familiares, de último momento, en lugar de acercarse más al Señor, de pedir más al Señor, se deja convencer y destruye su fe. Esta mujer no, esta mujer había sufrido. Esta mujer se lo prohibieron, la ley prohibía que una mujer con hemorragia se acercara a Jesús o que se acercara a un hombre. Una mujer era prohibido que vivía con su hemorragia, no se podía acercar a un hombre. Pero esta mujer pasa sobre los límites, brinca más allá, viola la ley y se acerca al Señor. Escucha hablar del Señor, quiere decir que ella ha escuchado la predicación, la palabra, la que hoy nosotros llevamos escuchando todos los días, que a través de la palabra, dice Romanos 10:17, es donde nace y crece nuestra fe. Y eso lo vamos a ver. Y eso es lo que hizo la mujer, por eso dice, con solo tocar su manto. Esa mujer había sufrido mucho en manos de médicos, y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Dígame si eso no es lo que se vive en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos la confianza en el hombre terrenal, en el doctor terrenal, muchas veces nosotros pagamos con sufrimientos. Muchas veces la familia se endeuda para poder comprar las medicinas o llevar a un hospital al enfermo. Ponen primero la confianza en la tierra cuando Jesús nos ofrece la sanación. Pero nosotros no queremos doblar rodillas. Nosotros no queremos orar. Nosotros no queremos acercarnos al Señor. Nosotros queremos que nos sane sin hacer tantos sacrificios. No, tenemos que hacer oración, la que dice San Mateo 6:9, el Padre Nuestro, y lo que nos habla de nuestra Madre la Virgen María en San Lucas. Está el Santo Rosario en las Sagradas Escrituras. Pero nosotros no queremos hacerlo. Nosotros queremos ser sanados, pero no queremos hacer lo que el Señor nos pide. Muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Y por eso es de que nosotros andamos viviendo y sufriendo, porque estamos dejando a un lado al Señor que nos viene a sanar de la enfermedad y de nuestros pecados gratuitamente, fíjese bien, gratis. Únicamente debemos de ser como Jairo, que perseveró, que suplicó, que buscó al Señor por su hija. ¿Qué está haciendo usted hoy? ¿Está buscando a Jesús por sus hijos? ¿Está encomendando a sus hijos, a Jesús, sus hijos? ¿Le está pidiendo al Señor por ellos para que les vaya bien en el estudio, para que les vaya bien en la carrera, en la universidad, para que le vaya bien en su formación con los jóvenes, en su retiro, en la experiencia del retiro con el Señor? ¿Está pidiendo usted a Dios por ellos? ¿Está rogando usted a Dios para que su hijo encuentre a una joven y que tengan una bonita relación para que su matrimonio sea diferente? ¿Está rogando usted al Señor para que su hija sepa encontrar un hombre, que el Señor ponga un buen hombre delante de su hija para que ella pueda llevar una vida en Cristo, sirviendo y trabajando dentro de la iglesia? ¿Lo está haciendo usted? ¿O está dejando que otros destruyan a sus hijos? Está dejando que otros destruyan esa fe que tienen sus hijos, esa fe que usted le ha dado a través del bautismo. ¿Qué estamos haciendo? Esta mujer buscó a Jesús, fíjese bien. Esta mujer se acercó a Jesús. Como había oído que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar aunque sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Cuando Jairo vaya de camino a casa con el maestro,
se encuentran a esta mujer que desde hace 12 años vivía sufriendo. Se encuentra y Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, has quedado libre de la enfermedad. Mientras está Jesús ahí, se acercan los de la casa de Jairo, de la sinagoga, y le dicen, ya no molestes más. Mire cómo lo dice. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas ya al maestro? ¿Qué le dijeron la muchedumbre? Le fueron a decir que Jesús ya no podía hacer nada porque ella estaba muerta, la niña ya había muerto. ¿Para qué molestas más? Jairo no le estaba molestando a Jesús. Jairo tenía esa fe con Jesús. Confiaba que Jesús iba a darle nuevamente la vida a su hija. ¿Cuántos de nosotros no confiamos en el Señor? ¿Cuántos de nosotros dejamos que nuestros hijos vayan y que se encuentren con el camino de la muerte en los vicios y todas clases de pecados en esta vida, en esta sociedad? La gente, la muchedumbre le dijeron, ya no puedes hacer nada, déjalo, ya no molestes más al maestro. Pero la gente, por eso dice, una fe inmadura, porque no creían que Jesús era la resurrección y la vida, como lo dijo allá con Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que cree en mí, aunque viva, vivirá para siempre. Entonces, por esa razón, la palabra del Señor hoy nos invita de las 3 clases de fe, de la muchedumbre, de Jairo y de la hemorroisa, aquella mujer que quedó sanada, nos invita a acercarnos a nosotros, porque dice Romanos 10:17 de aquella mujer que escuchó. Pablo en su carta a los Romanos nos dice que la fe nace de la proclamación y lo que se proclama es la palabra del Señor. Mire cómo lo dice. Romanos 10:17. Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Si la fe nace de la predicación, si la fe nace de la palabra, ¿por qué nosotros no escuchamos la palabra? ¿Por qué nosotros preferimos cambiar la palabra por el fútbol, por la música, por las novelas, por todas las cosas que nos traen la perdición, que nos llevan lejos del Señor? Por eso Jesús en San Juan 20:30 dijo, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tendrán vida por su nombre. ¿Usted quiere tener vida? Crea en el Señor, practique lo que el Señor dice, obedezca la voluntad del Señor. Eso es lo que el Señor nos dice. No solamente es de que usted ya creó en el Señor y con eso ya usted ya es salvo, no, sino que necesitamos vivir la voluntad del Señor, toda la enseñanza, la doctrina de Cristo que está dentro de la Biblia, dentro de la palabra del Señor. ¿Por qué es necesario? Mire cómo lo dice Josué. Josué nos enseña en el capítulo 1, en el verso 7 en adelante. Oiga cómo lo dice Josué. Sé valiente y ten ánimo. Trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás éxito por donde vayas. Que no debemos de apartarnos, que debemos, si queremos tener vida, debemos de creer en todo lo que está escrito. Muchas otras cosas han sido escritas. Muchas otras cosas, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean y tengan vida por su nombre. Y por eso nos dice Josué,
Dice, sé valiente y ten ánimo, no trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás éxito por donde vayas. Releerás constantemente este libro de la ley. Releerás, y ahí es donde vamos a encontrar la palabra del Señor, la que nos dice en Juan 20:30, dice, crean en Jesús, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tendrán vida por su nombre. Por eso dice, releerás constantemente este libro de la ley, lo meditarás día y noche, para que actúes en todo según lo que ahí está escrito. De este modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Esta es mi orden, sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo, Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. El Señor nos acompaña en la alegría, en las tristezas, en la enfermedad, en el dolor. Sé valiente y ten ánimo. Releerás constantemente este libro de la ley. ¿Ustedes lo están leyendo? Si no quieren escuchar la palabra del Señor hoy, que se transmite a través de las redes sociales, si no lo quieren escuchar, ¿cómo van a leer las Sagradas Escrituras? ¿Cómo ustedes quieren hacer algo que no le han pedido todavía al Señor la oportunidad para poder acercarnos a Él? Recordemos que Jairo nos muestra ese ejemplo. Jairo dobla sus rodillas, un oficial, un hombre que reconoce al Señor, un hombre que reconoce a Jesús y que va y pide por su hija. Una hija que estaba agonizando, que estaba enferma y quería que le impusiera sus manos. Pero la fe de la muchedumbre dice que Jesús no podía hacer eso. Y sí, Jesús podía hacer eso. Y Jairo lo demuestra, que la niña vuelve nuevamente a la vida. Por eso, en la carta a los Hebreos capítulo 11, en su verso 1, mire cómo lo dice. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece. Por la fe. Pero ¿dónde vamos a obtener esa fe si no queremos escuchar la palabra? ¿Cómo vamos a obtener esa fe si no la oímos, no la leemos? ¿Cómo vamos a encontrarnos con la fe? Por eso dice, por la fe, Abel, su sacrificio fue mejor que la de su hermano Caín. Por la fe, Abel tuvo esa fe y le entregó los mejores frutos de su cosecha a Dios, y por eso dice, por la fe Abel su sacrificio fue mejor que la de su hermano Caín. Caín ofreció todo lo que ya no ocupaba, todo lo que ya no servía. Eso fue lo que hizo Caín, y por eso lo que él dio no valió ante el Señor. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo. Por la fe Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca que iba a salvarse con su familia. Por la fe en el Señor, por la fe, esa misma fe que Jairo tuvo, esa misma fe que esa mujer que había gastado, que había visitado doctores, que había vivido 12 años de sufrimiento. Por la fe, a pesar de que era prohibido acercarse a un hombre, la mujer se acerca. Entonces, por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La palabra del Señor nos sigue diciendo más, lo que Hebreos nos hace
que recordemos a los héroes de la fe, todos aquellos que dieron sus vidas, todos aquellos que fueron mártires por la fe, por la palabra, aquellos que entregaron todos sus tiempos para el Señor. Por eso en Segunda de Corintios capítulo 4, en su verso 6, vamos a ver qué nos dice Pablo. Segunda de Corintios 4, 6 dice: el mismo Dios que dijo brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria de Dios tal como brille en el rostro de Cristo. Con todo llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no nos desesperamos. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Pues a los que estamos vivos nos corresponde ser entregados a la muerte a cada momento por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra existencia mortal. Y mientras la muerte actúa en nosotros, a ustedes les llega la vida. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió: creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también con Jesús y nos pondrán cerca de él con ustedes. Esto es lo que Pablo nos viene a recordar, la enseñanza que debemos estar cerca del Señor por la fe. Si participamos, si perseveramos, si creemos, si obedecemos su mandato, su palabra, un día tendremos vida eterna juntamente con Él. Que Dios, el Señor Jesús, nos ayude, que el Señor nos dé esa fuerza para continuar en esta lucha, en la lucha de la enfermedad, en la lucha de los problemas. Que los problemas no nos dejen, no nos agobie, que la enfermedad no nos deje de creer en el Señor, que esa fe siga viva dentro de nosotros, como lo hizo Jairo. Dobló sus rodillas y le suplicó al Señor, le insistió al Señor para que fuera con su hija. Por eso la palabra del Señor nos enseña a que nosotros, dice, la jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años, qué estupor más grande. Quedaron fuera de sí, pero Jesús le dijo insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran de comer a la niña, que le dieran alimento, que lo alimentaran. Hoy es el alimento de la palabra que ha llegado hacia usted y que ha llegado hacia mí. La palabra del Señor que nos fortalece para poder sobrevivir de todo este tormento de enfermedades, problemas, circunstancias que hay en esta vida. Que Dios Todopoderoso nos guarde y nos protege. Será hasta el día de mañana, si es la voluntad del Señor. Que Dios nos bendiga y que tengamos un buen día del Señor. Que la pasen bien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.